Hola, bienvenidos a todas las personas que estáis aquí hoy acompañándome, tanto de España como de Latinoamérica. Es un placer y un gusto que me hayáis dedicado este ratito. Como sabéis, vamos a hablar hoy aquí del futuro de los trabajadores. Pero antes de entrar en materia, para quienes no me conocéis, bueno, pues primero contaros una cosa, que bueno, más o menos estaré charlando unos 30 minutos aproximadamente. Hablo muy rápido, con lo cual a lo mejor me como minutos, pero a lo mejor me enrollo porque me gusta mucho el tema y estoy un poquito más. Pero bueno, media hora más o menos de speech, y luego tenemos unos 15 minutitos para que todas las preguntas que tengáis, pues que me las lancéis, ¿vale? Cortaremos un momentito la emisión, me leo las preguntas y contesto las que pueda. Hacerme preguntas que pueda contestar, por favor. Bueno, para que no me conozcáis, yo soy Raquel Roca, soy directora del Máster de Gestión del Talento en la Era Digital, de Lead Learning con La Salle. Además, bueno, pues soy consultora de transformación digital en una empresa llamada Mind the Gap, en la que hacemos bueno, pues transformación de consultoría de empresa, el cambio de empresa, y también soy autora de un libro que se llama Nomads, los trabajadores del futuro. Estamos hablando del futuro del trabajo. Ya os adelanto que el término nomad aparecerá porque es vital dentro de este panorama de cambio en el que estamos inmersos. Luego, un poquito más adelante, hablaré sobre él. No presento mucho más, tengo que deciros que todo lo que queréis encontrar sobre mí lo vais a encontrar en las redes sociales, que para eso hay que trabajarse el personal branding, con lo cual, bueno, pues lo que necesitéis posteriormente, estoy en Twitter, en LinkedIn y por supuesto tengo mi página web, así lo que necesitéis, ahí me vais a encontrar. Quiero presentaros a esta persona, ¿vale? Es una persona para mí muy especial. Estoy hablando de Ray Kurzweil. No mucha gente le conoce, pero quería traerlo aquí hoy con vosotros porque si hay alguien que sabe mucho de futuro, es él. ¿Y quién es Ray Kurzweil, cuyo apellido es difícil de pronunciar? Bueno, pues como pongo aquí, como estáis viendo, para mí es una de las mejores mentes del siglo XXI y curiosamente todavía no es demasiado conocido, ¿no? Él es el director de ingeniería en Google, es un emprendedor, es un inventor, es un científico, es un gran experto en nanotecnología y por supuesto en todo lo que tiene que ver con un tema que vamos a tocar un poquito, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con la singularidad tecnológica, porque todo lo que tiene que ver con la IA nos está afectando y de manera muy directa al futuro del trabajo. Y hoy quería centrarme en esta parte tecnológica tan fuerte que está pues cambiándonos el paradigma profesional. Él es el fundador de la Universidad de la Singularidad en el MIT y además pues tiene 19 doctorados honoris causa, o sea, es un gran cerebro, es toda una mente y es una persona muy interesante. Os cuento más cosas sobre él para que veáis por qué. Él escribió un libro hace ya mucho tiempo, ¿vale? En los 90, los que somos de una generación nos acordamos muy bien cómo era la época de los 90, ¿verdad? Sombreras, ciertos grupos de música, los Smiles, bueno, pues para que zapatófonos. Bueno, pues en esa época, él escribió un libro que se llama La Era de las Máquinas Inteligentes. Y él hizo ya una serie de predicciones sobre el futuro. Y entre otras cosas, pues por ejemplo, adelantó que los ordenadores derrotarían a los mejores jugadores de ajedrez, ¿vale? Dijo que sería hacia 1998, bueno, pues falló por un año, porque un año antes, en el 97, Kasparov fue derrotado por Deep Blue. Dijo otra cosa muy interesante, que en aquel momento sonaba absolutamente a locura, y era que Internet crecería de manera explosiva, ¿vale? Tener en cuenta que cuando él dijo esta predicción, estamos hablando de los 90, y que tan solo había 2,6 millones de usuarios en todo el mundo, o sea, era una microgota dentro de la cantidad de miles de millones que hay de usuarios hoy en día en Internet. Entre otras cosas, también dijo que los ordenadores estarían respondiendo preguntas a través de Internet de manera inalámbrica. Dijo para el 2010. Y que la mayoría de los documentos existirían únicamente en ordenadores e incluirían animaciones y sonidos y vídeos, ¿vale? Y que no sería posible por ello mismo su impresión en papel. Bueno, estas son solo 4 de las muchas predicciones que hizo, insisto, años 90, intentar visualizar a aquellos que lo vivimos, ¿vale? Como era esa época, Internet era absolutamente un gran desconocido y bueno, pues andábamos con una tecnología bastante precaria en comparación con lo que tenemos hoy. Y de todas estas predicciones que él ha hecho y que se han recogido en 2 de sus libros, unas 147, 115 han sido exactas, ¿vale? Y 12 casi exactas con un margen de error de 1 o 2 años. La pregunta que yo os hago y que estáis viendo en el slide es si tú te fiarías de sus predicciones para los próximos años. Si me preguntas a mí, lo podéis preguntar después si queréis, pero os lo voy a adelantar ya, es que absolutamente sí. ¿Por qué? Porque todas sus predicciones se han basado en la teoría de lo exponencial de la tecnología. Es decir, cuando
el crecimiento es exponencial y dentro de la tecnología el crecimiento es así, la posibilidad de poder prever de alguna manera los cambios tecnológicos que en ese sentido pueden suceder, teniendo una mente privilegiada como la suya, ¿vale? No cualquiera lo puede hacer, bueno, pues tiene un nivel de infalibilidad bastante alto. Ray nos dice que cuando las computadoras igualen la capacidad de cálculo del cerebro humano, necesariamente la superarán. Y actualmente en ese punto estamos, bastante cerca estamos. Y cada año que pasa, cada año tecnológicamente exponencial que sucede, más cerquita estamos de esta realidad. Para que veamos una cronología muy interesante, algunos la conoceréis seguramente, otras quizá no, de esta competencia a la que nos gusta, porque vende, esta competencia entre la robótica y la inteligencia artificial versus los seres humanos, ¿no? ¿En qué punto estamos? Bueno, pues desde el año 94 hasta el 2016, hasta el año pasado, que es la última prueba que ha habido entre este mano a mano IA versus persona, pues podéis ver cómo nos han ido paleando, o sea, nos han ido ganando prácticamente en todos los juegos que nosotros mismos hemos inventado, teniendo en cuenta que nosotros mismos también hemos inventado y seguimos inventando la inteligencia artificial. Nos vencieron en un programa Chinook, en el 97 nos vencieron en el Deep Blue con el juego de ajedrez, en el 2002 a un juego de Scrabble, en el 2005 en el Braids, en el 2011, esta es muy interesante, es muy mediática, Watson de IBM derrocó a dos campeones de este juego que si no lo habéis visto os invito a que veáis en YouTube porque está colgada la información, a un juego llamado Jeopardy, que es un juego muy complicado a nivel verbal, a nivel de entender verbalmente del lenguaje lo que se está diciendo. En el 2012 nos vuelven a canear y por último en el 2016, que es otro gran interesante momento dentro de esta especie de lucha entre IA y humanos con el AlphaGo, que es la inteligencia artificial de Google, ¿vale? Los años, si seguimos sumando años, bueno, pues seguramente en muchos de estos juegos nos seguirán superando la inteligencia artificial. Pero ¿por qué os cuento esto? Porque al final, bueno, esto tiene una parte, ¿no?, que es como simpática, pero si lo llevamos al trasfondo profesional, ojo, porque está yendo todo demasiado rápido y tenemos que tener en cuenta cómo la tecnología nos tiene que empujar también y cómo nos va a cambiar también nuestra forma de pensar, nuestra forma de organizar el trabajo y sobre todo nuestra forma de evolucionar. Ray también nos dice que el cambio tecnológico, como os contaba antes, es exponencial, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el ser humano, nosotros tenemos una mentalidad lineal, nuestro cerebro es lineal, con lo cual lo que estamos esperando es que los cambios que vayan a suceder próximamente más o menos sigan una pauta similar a los 2, 3 o 4 últimos años. Es decir, no estamos preparados mentalmente para entender la velocidad que supone el cambio tecnológico y como es nuestra propia mente lineal la que nos impide entender esta velocidad, por mucho que cada año estemos cambiando nuestro smartphone, bueno, pues tenemos una resistencia aún mayor a pensar que a nosotros o a nuestra empresa nos puede pasar todo aquello que ya estamos viendo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y creemos que esto a nosotros no nos va a pasar o que esto aquí llegará más tarde. Entonces es importante ser conscientes de que tenemos un gran limitador que es nuestra mente lineal. Ray nos dice además que en el siglo XXI no experimentaremos 100 años de progreso, sino que serán como 20.000 años de progreso. ¿Ves lo que decíamos de esta curva de aceleración exponencial en la que nos encontramos? Que estamos casi en el principio de la curva y estamos empezando a dispararnos al nivel de ritmo de cambio tecnológico. Y esto no nos vamos a meter ahora en ello porque no es el concepto del webinar, pero es muy interesante y os animo a que busquéis en Google o que hablemos en otro momento sobre ello. Nos dice también que en unas pocas décadas la inteligencia de las máquinas sobrepasarán la inteligencia humana, llevándonos a la singularidad en el 2020. No me voy a meter en el concepto de singularidad ahora, como digo, pero bueno, es un tema que antes o después tendremos que explorar. Actualmente, ¿qué grandes hitos nos hemos encontrado dentro del panorama profesional tecnológico? Bueno, pues hay grandes momentos brillantes, como puede ser la secuenciación del genoma humano, el almacenamiento de memoria digital, que tanto nos está facilitando la vida a todos, el carga que se transporta ahora con un dron, pues ya hemos visto los experimentos que está haciendo Amazon, veremos si al final va más allá o no va más allá, pero bueno, hoy en día ya esto es una realidad.
la evolución de la energía solar, las nuevas baterías de grafeno, coches, por supuesto, que se conducen solo. Ya sabemos que ya están operativos, ¿no? en California, ya existen, que ya están funcionando. No tardaremos mucho en que también, desde luego, lo que estamos aquí hoy en día, lo veremos y los probaremos seguro. Modificación genética, las impresoras 3D, pues la impresora 3D que hace 3 años valía una millonada, ahí sabemos que podemos tener una pequeña impresora 3D por unos 100 y pico euros, ¿no? Es una evolución radical. Pero esto que a veces se ve, a veces, como decía antes, las empresas o las personas no lo vemos, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos de grandes dramas, algunos pasados, como puede ser la quiebra de Kodak por la digitalización de la fotografía, y otras que estamos ahora mismo inmersos en ese cambio, pues como puede ser Uber y el problema que está generando con los taxistas clásicos, o Airbnb con todo lo que es el ecosistema de hotel tradicional, ¿no? Cómo al final una startup o una empresa con otra forma de operar a través de lo digital y con otro concepto de negocio totalmente distinto, empieza de pequeño pero acaba revolucionando a sectores grandes y que estaban muy instaurados hasta el punto de que en un momento determinado incluso puede hacerlos desaparecer, ¿no? Bueno, la revolución es permanente, es una constante, no va a parar aquí. Esto no es una época de cambios, es un cambio de época y tenemos que ser conscientes de toda esta fuerza tecnológica en la que estamos sumergidos, porque, como digo, es una ola que no va a parar, ¿no? Y que va a crecer, con lo cual nos está obligando, nos tiene que obligar a adaptar otra manera y otra forma de pensar. Preguntas importantes para hacerse. Reflexiones que os invito a que os hagáis también, ¿vale? Ahora mismo ya sabemos que el 47% de los empleos actuales van a ser automatizados por máquinas y softwares en los próximos 20 años. Pregunta clave. ¿Sabemos si nuestro trabajo, nuestro sector en el que nos desarrollamos actualmente es fácilmente sustituible por la inteligencia artificial o por la robótica? Por aclarar, aunque sé que no hace falta, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un cerebro artificial, cuando hablamos de robótica hablamos de que ese cerebro se lo hemos puesto a un robot, ¿vale? A un aparato. Pues es una pregunta interesante. Ya ahí sabemos que hay unos 711, creo, 712 aproximadamente profesiones que a día de hoy existen, con nombres y apellidos, que ya se sabe que van a desaparecer en los próximos años, ¿no? Pues bueno, es sensato e inteligente averiguar si esas profesiones estamos nosotros metidos o están dentro de nuestro campo de acción, ¿no? Pues para empezar a hacer un viraje hacia algo que no vaya a ser sustituido por la inteligencia artificial. El foro de Davos del 2016, del año pasado, también nos da una cifra que fue bastante sonora en su momento mediáticamente, y nos dice que va a haber unos 5 millones de puestos de trabajo sustituidos de nuevo pues, por la inteligencia artificial. La pregunta que yo os lanzo es si estamos preparados para ser trabajadores del conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta que la inteligencia artificial, y va a seguir pasando, pero bueno, siga profundizándose y sea cada vez más deep, los trabajos más fácilmente sustituibles pues tienen que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la manufactura, lógicamente, con trabajos de oficina repetitivos, con trabajos nocturnos, es decir, por ahí de momento va a empezar. Se habla de un gran paro tecnológico en los próximos años. Se habla, como sabéis, también de la posibilidad de una renta única, en la que incluso los robots coticen de alguna manera a la seguridad social y no sostengan al resto de las personas. Esto sí que existe un futuro todavía un poco lejano que no podemos predecir, pero está bien que empecemos a pensar en ello, porque al final la consecución de dónde estemos mañana y qué calidad de vida tengamos todos mañana va a depender de lo que empecemos a hacer hoy, a día de hoy. Pero no solamente son preguntas que tienen que ver con este entorno futurista y tecnológico con el que he querido comenzar, lo que nos tiene que motivar a replantearnos nuestro entorno de trabajo y cómo somos nosotros como profesionales ahora mismo. Tenemos que hacernos estas preguntas también que tienen mucho que ver con la demografía. La demografía, siempre digo, es la gran olvidada, es el gran fantasma dentro del mundo de cambio cuando hablamos de tendencia, y sin embargo es una de las situaciones que más fuerte nos afectan. Nos afectan de manera distinta en función del continente donde nos encontremos. No es lo mismo como un millennial o la mentalidad de un millennial, por ejemplo, en Europa, y sobre todo en España, que se ha desarrollado o ha crecido dentro de un entorno muy fuerte de crisis económica, que la de un millennial, un joven milénico que ha desarrollado, que ha crecido en Latinoamérica, donde ha sido unas épocas, dependiendo del país, pero de mucha mayor bonanza económica que
que en el norte, ¿no? Pues lógicamente sus expectativas y su entendimiento de vida varía, pero lo que está claro es que es otra forma de pensar, sobre todo los zetas, que es una generación siguiente que viene por detrás. Y vienen porque han nacido en un entorno digital. Al final estamos viendo que la tecnología y lo digital pues nos está cambiando todo, con una forma de pensar que es bien diferente a la que teníamos generaciones anteriores, y vienen con una intención y un deseo de trabajar que también varía con respecto a lo que nos enseñaron o lo que nos dijeron en los entornos familiares, en los entornos institucionales, en las universidades. Eso está cambiando. La gran pregunta es, ¿la tecnología, el cambio de trabajo, el nuevo mindset es solamente para los más jóvenes? Absolutamente no, porque a todos nos va a tocar trabajar mucho más tiempo del que creíamos que teníamos que trabajar. Para mí es una buena noticia si estás haciendo lo que te gusta, es una mala noticia si no estás haciendo lo que te gusta. ¿Por qué nos afecta la demografía? Como veis aquí, en el 2050 la media de edad en los europeos va a estar en 52 años, ¿vale? Ahora mismo ya somos viejos, somos una sociedad muy vieja, con 37 años, pero con 52 es una cosa absolutamente nunca vista. Es más, de cada 3 personas que teóricamente en esta fecha estén en edad de jubilación, solamente va a haber una para sostenerla, ¿vale? Va a haber una persona en activo trabajando para sostener a esas 3 personas teóricamente en edad de jubilación. Las cuentas no salen, no van a salir, con lo cual tenemos un problema de pensiones, ¿vale? Yo siempre digo, no pensemos en que vamos a cobrar pensión por si acaso, y tenemos un problema de alargamiento, o problema, depende de cómo lo veamos, pero que lógicamente nuestras carreras laborales van a tener que alargarse en el tiempo para poder hacer frente a esta escasez de gente joven, al menos en Europa, que vamos a tener para sustentar a todas estas personas teóricamente en edad de jubilación. Hay una tabla que os invito a que investiguéis también, que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la demografía. Que yo sepa, es la única a día de hoy que está trabajando con datos reales demográficos actualizados, en el que nos dice que si hay una persona que tiene actualmente 40 años, a esa persona le queda el 67% de su vida laboral por delante. Voy a repetirlo porque sé que es una cifra que choca un poco. Es decir, si tienes 40 años, te queda por delante el 67% de tu vida laboral. Es decir, te queda más tiempo de trabajo por delante del que ya has trabajado, ¿sí? Luego esto me lo escribís si queréis, que sé que choca un poco. Si tienes 50 años, te queda el 50% de tu vida laboral. Si tienes 30, pues imagínate, te queda mogollón. ¿Por qué cuento esto de la demografía? Porque no lo sabemos y porque es muy importante. Porque vivimos más años, por suerte, también gracias a la tecnología, a los avances que tenemos en medicina, etcétera, pero también nos va a tocar trabajar mucho más tiempo del que creíamos, al menos a unas cuantas generaciones. Por eso es importante adquirir esa parte de esa mentalidad más joven o más millennial, que yo llamo Nomad y luego os explicaré, que tiene que ver con disfrutar del camino y disfrutar del trabajo, porque si no son muchos años en lo que no lo vamos a pasar bien. Si hablamos de predicciones, ¿vale? Si pensamos en trabajos nuevos que van a surgir en el futuro, bueno, pues en mi libro, por ejemplo, No más los trabajadores del futuro, recojo bastantes carreras, profesiones nuevas que van a surgir, que al final, bueno, son una deducción, puede ser lógica, de cosas que ya se van preveyendo, que van surgiendo. Aquí recojo unas cuantas para que veáis, ¿no? Habréis oído hablar de un montón de ellas, pues de un arquitecto digital, la nanomedicina, los famosos granjeros verticales, en fin, aquí hay unas cuantas. Lo que pasa es que realmente me gusta más esta otra parte de la infografía en la que nos dice que el top 10 de los 10 trabajos más demandados en el 2010 no existían en el 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente los trabajos que van a ser top dentro de 4 o 5 años ahora mismo no existen, con lo cual no tenemos ni idea de cuáles van a ser y en qué acabaremos trabajando en los próximos años. Desde luego la gente más joven y probablemente nosotros, que también tendremos que ejercer trabajos que a día de hoy no tenemos ni idea de cuáles son, porque las tecnologías a lo mejor no han surgido o no han explotado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del periodismo, que es un caso muy gráfico, muy sencillo, las personas que hicimos periodismo en su momento, con mi edad, pues aparte que lo tocamos en un ordenador, pero bueno, pues no se preveían trabajos que tuvieran que ver, por ejemplo, con lo digital, ¿no? A día de hoy, hace ya bastantes años que el tema del community manager ya no es que esté pasado, está sobrepasado, pero un trabajo que nunca jamás se pensó que eso podría existir. Bueno, pues 3/4 de lo mismo si lo expandimos a todos los sectores, ¿no? Por eso prefiero no acotar mucho el juego de qué trabajos van a surgir en los próximos años,
porque la mayoría de ellos, insisto, no sabemos ni cuáles son, y sí presentaros esto que me parece que tiene más sentido, ¿de acuerdo? Que es cómo van a ser los trabajos del futuro, por dónde van, qué tres tendencias nos vamos a encontrar de los nuevos trabajos, por dónde van a ir, cómo se van a desarrollar. De aquí hay tres tendencias muy claras. La primera se llama reequipamiento. ¿Y qué significa esto de reequipamiento? Bueno, pues es añadir nuevas habilidades a los actuales puestos de trabajo, ¿vale? Esto tiene muchísimo que ver con una tendencia profesional muy fuerte, que cada vez es mayor y es muy interesante, que tiene que ver con la flexibilidad y el teletrabajo, el trabajar en remoto. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo que también es gracioso, que es el del telecop, ¿no? Pues es un oficial de policía cuya labor es más eficaz utilizando el teletrabajo para fortalecer, por ejemplo, los lazos con su propia comunidad. Insisto, es un trabajo que ya existe actualmente, que no va a desaparecer, al que se le meten nuevas habilidades. Muchas de estas nuevas habilidades que le complementan son habilidades y competencias digitales. Otra, el nombre es mezcla, sería mezcla, y como su propio nombre indica, pues lo que hacemos es que combinamos habilidades y funciones de distintos trabajos e industrias para crear una nueva especialidad, un nuevo puesto de trabajo que mezcla de una industria y de otra industria diferente, ¿vale? Y se combinan y nace, bueno, pues algo que no existía hasta ahora, ¿vale? Como digo, aquí es una especie de fusión de carreras. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Que sería pues estas personas que trabajan en temas que tienen que ver con la salud humana y también con el medio ambiente, y al final pues nace un nuevo campo dentro del mundo de la enfermería y de la salud medioambiental, como puede ser el tratamiento de pacientes expuestos a toxinas, por ejemplo, ¿vale? Son dos mundos que se acaban fusionando para dar solución a una nueva realidad. Y por último, tenemos algo que es súper importante y que además vamos a ver después, que tiene muchísimo que ver con la mentalidad nomad, que es la resolución de problemas. En esta era tecnológica y de comunicaciones que hemos estado viendo, pues se está trayendo consigo un montón de problemas inesperados, porque es que nadie los veía venir y como es todo tan cambiante, pues no sabemos cómo hacerle frentes, ¿no? Por ejemplo, dos de ellos muy claros es el tema de la privacidad y la seguridad en Internet, ¿no? Que ahora están lógicamente en un momento de boom, porque es cuando empiezan a pasar cosas y empezamos a detectar los problemas que están surgiendo cuando necesitamos solventarlos, ¿no? Hasta que no sabemos qué problemática vamos a tener, pues no hemos pensado previamente en ello. Y van a estar surgiendo constantemente un montón de necesidades y de problemáticas o de situaciones nuevas dentro de este mundo cambiante, como decíamos, de tecnologías que ahora mismo no sabemos ni que van a existir y que pasado mañana existirán. Y, por ejemplo, uno de estos ejemplos de trabajos del futuro que tiene que ver con esta resolución de problemas, pues podría ser el arqueólogo digital, ¿vale? Pues a quien se le paga para que desentierre lo que otro profesional ha intentado previamente ocultar en el entorno digital, ¿no? Pues podría ser una nueva necesidad. Estas son tres tendencias que tienen sentido y lógica dentro del nuevo panorama que está surgiendo profesionalmente, pero no podemos hablar del futuro del trabajo, como decía al principio, sin mencionar lo más importante. Para adaptarnos a este futuro, que como sabéis, lo llamamos el término Future of Work, en realidad yo prefiero llamarlo Pursuit of Work porque es más presente que futuro, es una realidad que tenemos ya, este cambio de paradigma profesional, lo único que va a ir creciendo y va a ir cambiando todavía más en los próximos años. Vale, pues dentro de este mundo VUCA, mundo volátil, mundo cambiante, mundo como queramos llamarlo, el primer paso que necesitamos dar para entrar en él es tener una mente también flexible y adaptada al cambio. Y cuando yo pienso en personas que tienen la mente flexible y que se adaptan al cambio, pienso en un pre-nomad, que ahora os explico. Cuando pienso en una persona que no solamente es que no tenga resistencia al cambio y que se haya adaptado, sino que además es un gestor de cambio y es un promotor de cambio, aquí hemos entrado en el perfil o la mentalidad nomad, ¿vale? ¿Qué es el nomad? Pues para quien no conocéis todavía el término, me hace mucha ilusión contarlo por primera vez, es un neologismo, espera, voy a poneros el slide para que veáis cómo se escribe, que es el concepto, que mezcla dos términos, know, de conocimiento, y mad, de nómada. Es un neologismo que está, lo centralizó un sociólogo norteamericano que se llama John Moravec, y que tengo la suerte además de que, que es la persona que ha hecho el prólogo de mi libro, y hace alusión al perfil profesional que más se va a desarrollar en los próximos años. Es el perfil que va a crecer en un 45% aproximadamente, en el 2020, el 45% de la población activa va a tener un perfil nomad. Fijaros que estoy hablando que casi la mitad de toda la población activa en todo el mundo
va a trabajar como un perfil Nomad. Aquí es cuando yo os quiero hacer una diferenciación que para mí es súper importante entre lo que es ser un perfil o tener un perfil Nomad y tener una mentalidad Nomad. Si yo hablo de perfil Nomad, estoy hablando de una visión pues más evolucionada, más sofisticada de lo que conocemos habitualmente como puede ser el freelance o el autónomo. Y es más, si hablo de un nómada digital, estoy hablando de una persona que trabaja con su conocimiento, se lo comparten todos los nomads, y que lleva su trabajo en remoto porque solo necesita un dispositivo y una conexión Wi-Fi para llevar a cabo su trabajo, pero es que además literalmente, físicamente, se va moviendo por el mundo mientras trabaja. Es decir, ahora vive en Hong Kong, luego se mueve a Barcelona, luego se va a Tahití, a donde sea. Ese es el perfil de nómada digital. Normalmente es gente más joven, lógicamente, porque esa movilidad, bueno, pues no es fácil para cualquier persona, pero comparte totalmente con el resto de las personas lo que es la mentalidad nomad, y voy a explicar esto. La mentalidad nomad o adquirir una mentalidad nomad es algo que es válido y diría que positivo y desde mi perspectiva recomendable para cualquier persona. Y a mí no me importa que tú seas una persona que seas freelance o autónomo, o que seas una persona que está asalariada, que quiere seguir siendo asalariada, o que sea una persona directiva, un emprendedor, no importa. No importa el cargo, el perfil, no importa la edad, por supuesto. Lo que pasa es que las características que describen o que definen a un nomad, lo que hace es que mejoran tu empleabilidad en este siglo XXI, que es un siglo líquido y súper cambiante. Aquí estamos viendo algunas de las características que tiene este perfil profesional o esta mentalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de ser flexible, lo que os decía antes, ¿vale? Tener una mente flexible y adaptada al cambio. Si además conseguimos que nuestra empresa sea nomad, conseguiremos una empresa en la que estamos poniendo al empleado en el centro de modelo organizativo, hablamos de Human Centricity, en el que además aplicaremos medidas de flexibilidad profesional y flexibilidad laboral, ¿vale? Como puede ser el teletrabajo, trabajo en virtual, trabajo en remoto, aparte de un cambio de espacio. ¿Para qué? Para conseguir el bienestar del profesional, ¿vale? Nos preocupamos por el profesional. Human Centricity o Employee Centricity, ¿vale? Serían las palabras que definirían a una empresa que está haciendo transición hacia ser una empresa nomad. Tenemos que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, pero además tenemos que escuchar antes de juzgar, ¿no? O sea, y esborrarse muchas veces lo que ya hemos aprendido, lo que nos han enseñado, sobre todo, como decía, generaciones, bueno, pues que venimos además de todo el remanente analógico y de muchas ideas antiguas que nos metieron en la cabeza con sentido en su momento. Hay que resetear esos conocimientos para abrir la mente a una serie de realidades nuevas que están sucediendo, ¿no? Es también intentar que nuestra mente no sea tan lineal. Adaptabilidad, pues por esto mismo, como decía Darwin, las especies que mejor evolucionan son las que se adaptan al entorno, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo, y ahora mismo el entorno que nosotros mismos, que no se nos olvide, hemos creado, es un entorno tecnológico. Pues no nos queda más remedio, por ejemplo, que adquirir competencias digitales. ¿Por qué? Porque si no tenemos competencias digitales no seremos profesionales adaptados a este siglo XXI y a esta economía digital que es la que nos rige. Tener una visión internacional. Sabemos que vivimos en un mundo que cada vez está más hiperconectado y mucho más digitalizado, con lo cual ya no podemos pensar en nuestros pequeños micromundos, ¿no? Sino que cualquier cosa y acción que hagamos a nivel empresarial o a nivel personal tenemos que hacerla pensando en global. Tener una capacidad social, esto es súper importante. Somos seres sociales por naturaleza, el ser humano es un ser social. Nos realiza el ser seres sociales, el trabajar en comunidad, el co-crear, ¿no? Ahora todo lo que está presente, coworkings, co-creación, crowdfunding. Y esto es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, que lo que hacen es que nos llevan un punto más allá, nos sacan de nuestro núcleo también de colaboración para llevarnos a un mundo social y colaborativo mucho más bonito y mucho más grande, y podemos llegar a un montón de personas que están fuera de nuestra habitual red de contactos, ¿no? Y también la empresa que está haciendo otra mutación hacia empresa inteligencia o empresa del siglo XXI, al final acaba, bueno, pues generando dentro de su entorno un social business plan, que no es el lugar ahora para explicarlo, pero que al final consiste precisamente en invertir en capacidades sociales dentro de su gente y en sistemas colaborativos para cruzar y para hacer todo muchísimo más transversal y que emerja el conocimiento, ¿no? Creo que es claro que la genialidad, los momentos geniales no existen, no existe la genialidad de una cantidad enorme de personas que se conectan entre sí. Y por supuesto es muy importante también el aprendizaje continuo. Yo esto lo llamo estar en beta permanente, porque
este precisamente entorno cambiante que nos va moviendo y que nos obliga a adquirir nuevas competencias y nuevas capacidades, no nos podemos quedar donde estamos ahora mismo. Sabemos que mañana volverá a cambiar y volverá a convertirse en una cosa distinta. Por nuestra propia empleabilidad, por nuestra propia necesidad, tenemos que aprender a aprender y aprender constantemente cosas nuevas que están por venir. Hoy en día hay un montón de herramientas y de posibilidades, desde formación reglada y oficial, y que compartimos experiencias con profesores, con otros alumnos, formación invisible, que es la formación que nosotros mismos nos gestionamos a través de internet, de los libros, de los vídeos que vemos, en fin, hay un montón de posibilidades para poder estar todo el rato formándonos y creciéndonos. Sí que es importante, ya que la mayoría de la formación, tanto reglada, informal o no formal, que tenemos hoy en día, que suele ser digital, ¿no? Y tenemos mucha información que sacamos de internet. Es importante también que aprendamos a ser buenos curadores de contenidos, es decir, que aprendamos en plata a quitar el grano de la paja, ¿vale? Para no volvernos locos con la infoxicación de información que tenemos a nuestro alrededor, y que sepamos muy bien, pues aprendamos a cribar para que lo que aprendamos o para lo que nos dirigimos nos sea de utilidad. Al final, este perfil Nomad o esta forma de pensar Nomad, cuando la tenemos dentro de la compañía, dentro de la empresa, lo que nos está dando es mentalidad de emprendedores internos, ¿no? Que es el gran sueño de toda empresa, tener gente dentro de mi compañía, tener profesionales a los que no hay que decirles lo que tienen que hacer, sino que es gente que se autogestiona, es gente que es proactiva, son personas que además proponen y que tienen una faceta importante de creatividad. Y como sabemos, al final la innovación, que toda empresa necesita ser innovadora, es la concreción de la creatividad, y la creatividad de dónde nace, de las personas. Ahora bien, para yo apoyar esta creatividad que tienen las personas, lo que necesito es apoyar todo el ecosistema, desde el espacio físico que yo estoy ofreciendo en mi empresa, hasta, por supuesto, todo el material digital que pueda necesitar para poder hacer un trabajo flexible, hasta, por supuesto, todo el aprendizaje que esa compañía pueda necesitar, pues para aprender a trabajar en remoto, pues para poder liderar equipos que estén trabajando en virtual, para que aprendan a gestionar su propio cambio, es decir, todo el apoyo que haga falta para potenciar el tener estos emprendedores internos o estas personas dentro de la compañía que tengan una mentalidad Nomad. Y todo esto, además, por si esto fuera poco, en un ambiente en el que lo que prime a poder ser, por favor, sean las sonrisas. Dicho esto, no sé si me he pasado de tiempo o no me he pasado de tiempo, pero bueno, invitaros con lo que he contado a que me escribáis vuestras dudas, ¿vale? Lo que os sugiera, dudas, debate, lo que os apetezca contarme y escribirme. Yo estoy aquí encantada y esperando que me escribáis muchísimas cosas. Cortamos un minutito la emisión para que me dé tiempo a recibir esas preguntas que tengáis vosotros y después os comentamos. ¿Os parece? Gracias. Hola de nuevo, aquí estoy leyendo vuestras preguntas, gracias por hacerlas. Voy a empezar con una que me hace Edith. Edith, gracias por preguntar y por colaborar y por participar. Y la pregunta que me haces es, ¿tiene la mujer más facilidad para tener una mentalidad Nomad? Mi respuesta es, teóricamente, no. Hombres y mujeres tenemos la misma capacidad. Cierto es que el nuevo perfil profesional del trabajo, el perfil que mejor encaja en este futuro y que es el que está buscando las empresas tecnológicas y las empresas que están cambiando, tiene se está mirando mucho todo el tema de las soft skills, es decir, las habilidades blandas, más que las habilidades duras. Y cierto es que la condición femenina, pues por tendencia natural, estas condiciones blandas o estas soft skills las ha desarrollado más, ¿no? O le ha dado menos corte ponerlas en abierto o hablar sobre ellas. Entonces, en ese sentido, quizá podríamos decir que podemos tener un poquito de ventaja con respecto a eso, pero en realidad, bueno, la mentalidad Nomad, de hecho la experimento, la veo y cada vez más en todo tipo de personas, hombres y mujeres. Con lo cual, la otra pregunta que me haces, Edith, es si la podemos considerar una ventaja para la brecha de género. Bueno, yo creo que nosotros como mujeres seguimos teniendo un problema y una gran brecha tremenda a solventar que tiene más que ver con los puestos tecnológicos, ¿vale? Todo lo que son ingenierías, en fin, ahí todavía estamos patinando bastante en cuanto a número de personas mujeres que copamos o que estamos en esos sectores, ¿no? Con lo cual creo que sería una labor súper interesante a nivel social, educativo y todo, pues empezar a meter todo lo que podamos a nuestras niñas, hijas, dentro de este sistema de educación, ¿no? Y que se diviertan con ello y conseguir que aumente el número de mujeres tequi, porque las vamos a necesitar básicamente en los próximos años. Vale, tengo otra pregunta que es de Natalia. Gracias, Natalia, por participar, y me dices, ¿cómo sensibilizar a las personas de otras generaciones
para el cambio a esta mentalidad? Gran pregunta. Uno de los temas importantes que siempre hay que trabajar es el de la convivencia intergeneracional. Como sabemos, es la primera vez en la historia del trabajo que vamos a convivir, bueno, pues lo que son los baby boomers, la gente que ya es más mayor, 60 para arriba, con la generación X, con la generación Y o millennial y con la generación Z, ¿vale? Es que es un batiburrillo en el que están los abuelos con los nietos. ¡Wow! ¿Cómo se puede hacer? Tenemos que empezar a conocernos mejor. Las nuevas generaciones ni van pidiendo lo mismo ni entienden el sistema de trabajo como lo entienden las más mayores, ¿vale? Es una fórmula de respeto por ambas partes, de arriba abajo, pero lo que está claro es que la fuerza laboral más grande está entrando de la gente más joven, y aparte que hay otro problema o otra condición, y es que las funciones más tecnológicas, los puestos más tecnológicos que toda empresa necesita cubrir, los están cubriendo los van a cubrir las personas más jóvenes, con lo cual para atraer a ese talento las generaciones más mayores tienen que hacer un ejercicio de evolución para entender este nuevo panorama profesional en el que nos movemos y cuáles son lo que están pidiendo, cuáles son las necesidades que están pidiendo estas nuevas generaciones, que tiene mucho que ver con lo nomad y como por ejemplo pues el disfrutar del camino, ya no tiene tanto que ver con ir subiendo peldaños en el puesto profesional, sino que tiene más que ver con la experiencia de empleado que vayan a tener, con la posibilidad de movilidad, con la posibilidad de aprendizaje para ellos mismos. Es decir, son otros factores y otros requerimientos los que van a hacer que consigamos atraer a estas personas en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Con lo cual es súper importante que nos conozcamos, ¿vale? Que las generaciones se conozcan entre sí, que aprendamos unas de las otras y que trabajamos del respeto, ¿no? Todo lo que ya es piramidal, por ejemplo, pues está dejando de funcionar. Ahora estamos yendo más a sistemas de trabajo que son mucho más jerárquicos, ¿no? Vale, me pregunta también, gracias por la pregunta, Natalia, me pregunta también María. Leo lo que dices, ¿vale? Para no cortar. Buenas tardes, Raquel, muchísimas gracias por esta presentación interesante, muchas gracias. Hace unos días te leí en la revista Glamour del mes de marzo y no he dudado en apuntarme a este webinar, pues muchas gracias también pues, por haberte animado, y me encanta que los medios de comunicación sigan haciendo también su función. Mi pregunta, ante estos desafíos está claro que la forma de trabajar va a cambiar, pero ¿piensas que además la educación, instituciones, universos, colegios deben apostar por abordar este cambio y reformar un sistema que permita una formación más multidisciplinar? Gracias. María, sin duda, o sea, tenemos un gap brutal, te diría. Es decir, esta conversación que hemos tenido en este ratito entre nosotros es para adultos, para gente que está trabajando, pero ¿qué ocurre? Que es una conversación que de momento tenemos en un micromundo, ¿vale? Que necesitamos expandir mucho más, pero ¿qué está sucediendo? Ni siquiera me voy a meter con los colegios y con las instituciones o con las universidades, vamos más allá, vamos con los padres. ¿Cuántos padres todavía están educando a sus hijos en sistemas que están obsoletos para ellos mismos y que van a estar súper mega obsoletos para sus hijos cuando crezcan? Como por ejemplo, trabaja en una empresa para toda la vida, búscate un contrato seguro con sueldo fijo, ¿no? Por ejemplo, ese mensaje no deberíamos de seguir lanzándolo más, porque vamos a crear generaciones de frustrados, ¿no? Por ejemplo, si lo decimos así. Y a nivel educacional, por supuesto, igual. Cuando hablamos de digitalizar los procesos de las empresas, no hablamos solamente de poner tecnología. En los colegios pasa lo mismo. Si hablamos de digitalizar para hacer aulas del siglo XXI, no estamos hablando simplemente de que al niño le den una tablet o que pongan una pizarra digital. Qué genial si la tienen, ¿vale? Porque ni siquiera la mayoría la tienen todavía. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que empecemos a utilizar metodologías propias del siglo XXI, que ya no tiene sentido que el profesor me cuente algo, como sabéis, que yo puedo encontrar en Google. Es que no tiene ningún sentido, porque estos chavales son 1000 veces más rápidos que los profesores a la hora de localizar, encontrar información y de curar un contenido de información en Internet. Con lo cual, y probablemente saquen información muchísimo mejor, o se saquen el test de un profesor de, yo qué sé, de cualquier otra universidad del mundo. De lo que estamos hablando es de entender que hay que cambiar en la educación el sistema de aprendizaje y cómo se enseña a los niños. Entre otras cosas también porque tenemos que empezar a potenciar la creatividad dentro de los chavales, porque se la van a pedir en la empresa. La empresa necesita gente creativa. Tengo que no cortarles el rollo creativo cuando pasa de infantil a primaria, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos un gran gap. También diría que están saliendo muchas universidades y muchos colegios con estas mentalidades, cada vez se ven más, y que, bueno, pues que creo que es una tendencia por pura necesidad que irá superando a todas las tendencias antiguas, espero. Tengo una pregunta también de Lucio. Lucio, gracias por estar también y por preguntar. Que me dices, ¿qué pasa con la intuición en la inteligencia artificial? Vale, pues que la conseguirán, porque estoy convencida de que al final acabarán consiguiendo que la inteligencia artificial también pueda trabajar con la intuición, pero de momento, ya que no estamos todavía hablando del deep, estamos hablando más de otro tipo de inteligencia artificial, más básica. De momento, esa es una cosa muy humana, con lo cual aprovechemos que la tenemos
porque, bueno, pues porque es lo que nos va a dar diferencia y de valor. Por eso yo decía al principio que tenemos que buscar las fórmulas, sobre todo en aquellos trabajos que sí que son más fácilmente sustituibles, de qué manera nosotros podemos aportar valor, ¿vale? Y aportar valor siempre tiene que ver con ser un trabajador del conocimiento, lógicamente, ¿vale? Un know del conocimiento, trabajador del conocimiento, pero que podamos aportar siempre algo que vaya más allá. Al final la creatividad, por ejemplo, la innovación acaba surgiendo de conversaciones improbables, ¿no? Incluso imposibles, en el que dos personas se ponen a conversar de cosas distintas y ¡pa!, surge una idea. A veces la idea surge de todo el bagage de conocimiento que tenemos detrás, que así es como funciona la inteligencia artificial, de todo el mogollón de datos que tiene acumulado, pero muchas veces tiene más que ver con la ensoñación, con el imaginar, con otras cosas, ¿no? Y ahí de momento sí que nosotros tenemos un power, creo, que hasta donde está desarrollada hoy en día la inteligencia artificial no ha llegado. Que llegará es posible, pero ahí ya nos metemos en el tema del transhumanismo y de otros temas que son muy interesantes, pero para otro momento. Y yo creo que ya está. Creo que he contestado las preguntas que tenéis. Nada, daros las gracias por estar aquí este ratito conmigo. Espero que, bueno, haya aportado alguna cosita que no conocíais o que no sabíais o que os ha llamado la atención. Y nada, quedamos conectados, bueno, pues a través de las redes sociales y para cuando queráis. Aquí estamos siempre, o siempre estaré aquí en este webinar. Ha sido un placer, un saludo, hasta pronto.